Pues vamos a ponernos de pie. Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, la autoría de esta epístola se le otorga al que tiene sobrenombre el justo, Santiago. Él era uno de los 7 hermanos del Señor Jesucristo que se creen que eran hijos entre la unión de María y José. La Biblia no dice que los hermanos de Jesús, ella lo dice bien claro, que nunca apoyaron su ministerio antes y después de su resurrección. El apóstol Juan nos dice al respecto que los hermanos, estando en vida, aún no creían en Jesús. Más adelante, después de su muerte y su resurrección, Jesús se le apareció a Santiago, su hermano. Esto no lo dice Pablo en la carta a los Corintios, que dice que el Cristo resucitado se le apareció a Santiago, dándonos a entender que esa fue la causa de su convención. Y siguió a Jesús con gran devoción. El apóstol Santiago, llamado el justo, se convirtió en el primer obispo de la iglesia primitiva en Jerusalén. Es de él que se menciona en Gálatas, que era uno de los pilares de la iglesia. No debemos de confundir al apóstol que andaba con Jesús con Santiago que escribió la carta, que fue el hermano, se le da la autoría al hermano de Jesús, que también fue apóstol. ¿Por qué? Porque él también fue llamado por el Cristo resucitado, tal como se le hizo a Pablo. Aleluya, bendito es el Señor. En esta carta, el evangelista Santiago nos habla que no nos debe bastar ni conformarnos, ni solo alegrarnos con el oír el mensaje de las buenas nuevas, que debemos de convertirnos en hacedores de la palabra, ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, pues de lo contrario nos estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Él nos recuerda que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Nos prohíbe usar el favoritismo en las iglesias, ya que muchas veces se juzga a las personas por su apariencia, por lo que tienen, dándole un trato especial o un trato no especial o no muy favorecido por cómo están las personas vestidas. Porque de nada nos sirve decir que tenemos fe si nuestros hechos no demuestran, porque la fe por sí sola, sin demostrar los hechos, es muerta. Santiago nos exhorta a mantener la lengua bajo control. Aleluya. Nos dice que no debemos de juzgar ni hablar mal del hermano, porque cuando caemos en ese error, hablamos también mal de la ley de Dios, colocándonos en el lugar que le corresponde al único juez y legislador verdadero, quien tiene el poder para salvar o destruirnos a nosotros, que es Jesús, nuestro Dios. Por eso nos exhorta a alejarnos del pecado y a mantenernos firmes y fieles a Dios. Lean esa carta, está muy linda, mis amados hermanos. En una historia temprana de la iglesia primitiva, dice que Santiago fue un hombre de tanta oración que sus rodillas tenían grandes y gruesos callos que parecían las rodillas de un camello. También dice que Santiago fue martirizado en Jerusalén, ya que lo empujaron desde lo alto del templo, el pináculo. Sin embargo, cuando cayó no murió. Y en el suelo
Las personas que lo tiraron lo golpearon hasta morir. Incluso mientras él, sin defenderse, oraba por la vida de esas personas. Él fue enterrado al lado del templo. E inmediatamente, después de su muerte, vino al asedio a Jerusalén por parte del general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Según Wikipedia, esto ocurrió desde el 14 de abril hasta el 8 de septiembre del año 70 después de Cristo. Según nos cuenta Flavio Josefo, un historiador de la época, que la toma de Jerusalén vino para los judíos como venganza de la muerte de Jacobo, el justo, el que era hermano de Jesús llamado el Cristo, porque a pesar de ser un varón extremadamente justo, le dieron muerte. Y comenzó la primera guerra judío-romana, que trajo como resultado la destrucción del segundo templo y una gran pérdida de vida judía. Este evento fue clave para la historia judía cristiana, evento que fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito es el Señor. Santiago murió, como diríamos hoy en día, con la bota bien puesta, defendiendo la verdad y sin renunciar a ella. Hoy este gigante de la fe nos dice que debemos de entregarnos por completo a Dios, resistir al diablo, y el diablo tendrá que huir de nosotros. Aleluya. Él nos exhorta que nos acerquemos y nos entreguemos por completo a Dios. Porque cuando nos acercamos y nos entregamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Que quitemos de nuestras vidas el pecado y que nos concentremos solamente en cuerpo, alma y mente, solamente a Dios. Porque no podemos seguir a Dios y al mundo. Él nos exhorta a reconocer que en verdad somos pecadores, que somos pobres espiritualmente y arrepentirnos profundamente de eso delante de Dios. Porque Dios exalta, Dios honra a quien se humilla sinceramente. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Un ejemplo de personas que en la Biblia, que no aguantaron la tentación, que no soportaron, que no resistieron ante de la tentación, ante de los problemas. Es el caso de Imelec. Imelec está en la historia de él en el libro de Ruth. La Biblia nos habla que por causa de que vinieron unos momentos difíciles en la tierra natal de él, Belén, cuyo nombre significa casa del pan, y era rica en una zona agrícola. Elimelech, mirando que la situación se había puesto difícil, salió de Belén, que estaba en la región de Judea, hacia Moab, una tierra extranjera, para escapar de la hambruna. No hay cifras exactas bíblicas de la distancia que tuvieron que recorrer, pero se estima que fue una distancia de 150 a 200 kilómetros a través de caminos antiguos y desérticos. Todo recorrido del viaje fue a pie, en condiciones difíciles, debido a la hambruna. Probablemente tomó entre una semana a 10 días. Esto se determina basado en los viajes similares en la época. Elimelech tomó y su familia y tuvieron que caminar a través del desolado paso de Jericó, a través del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, cruzando el río Jordán. ¿Hacia dónde? A la tierra de Moab.
saliendo de su asignación de la tierra prometida de Israel, a la cual él ni sus hijos volvieron a ver, porque no regresaron. Aleluya. Ellos se fueron al desierto del cual Dios lo habría librado hacía cientos de años. Ellos tomaron una dirección equivocada para darle solución a su problema. Vemos aquí a un Elimelech que había perdido su identidad, ya que él no hizo honra a su nombre. El nombre de Elimelech significa Jehová es rey. Y a la primera prueba, parafraseando un poco, ¿qué hizo? Salió corriendo de la casa del pan para buscar cobija en la casa del pecado. Porque según ellos, Jehová se había olvidado de ellos. Y había una hambruna en Belén, en la casa del pan. Hambruna que el pueblo estaba pasando en ese tiempo. ¿Por qué? Por desobediencia a Dios. Ya que Israel no sembró ni amor ni obediencia a Dios. En su lugar, ¿qué hicieron? Sembraron cizaña y desobediencia al Todopoderoso de Israel. Sucedió que a la hora de recoger fruto, que debió de ser abundante, ya que Dios le había prometido una tierra donde iba a fluir leche y miel. En Éxodo 3:17, lo que recogieron fue la ira del Señor por no escuchar la palabra, por andar detrás de ídolos. El Señor, por medio de su profeta, le habló. Y esa desobediencia trajo el hambre al Belén. Trajo las dificultades en la casa de Elimelech. Elimelech no supo mantenerse firme. En el primer soplo del viento, en la primera prueba, no soportó la tentación y salió corriendo. En vez de someterse a Dios. Él no tuvo resistencia. Él no buscó de Dios para poder resistir a las tentaciones del adversario. Elimelech, en vez de buscar a Dios, como dice la palabra, acercado a Dios, que Él se acercará a vosotros, él salió corriendo. Para los que están razonando, que no lo veo mal, que Elimelech no conocía este texto del Nuevo Testamento, ya que fue posterior a él, le voy a decir algo. En esa época en que ocurrieron los hechos de este libro de Ruth, era la época de los jueces que gobernaron a la nación de Israel. En ese tiempo era Elí el que gobernaba, el sacerdote Elí. ¿Dónde yo saco eso? De Claudio Josefo en su libro de antigüedades. Y ustedes saben que Elí fue un sacerdote que no tuvo autoridad. Era un sacerdote débil. Consecuencia, no guió bien su casa. Su casa era un desorden. Imagínense si pudo guiar al pueblo. Se levantaron los filisteos contra él, hicieron guerra. Allí perdieron el arca y perdieron los hijos de Elí. Murieron. Era una época bastante dura. ¿Pero por qué estaba dura esa época? Por la desobediencia, porque no buscaban a Dios. Pero, aún así, Dios ama tanto a su pueblo que Él le mandaba a sus profetas. En ese tiempo estaba el profeta Esdras, que le predicaba a ese pueblo rebelde del amor de Dios, que siempre recibe perdón al que se arrepiente. También coincidió con el profeta Nehemías, que predicaba a ese pueblo duro de servir, la importancia de adorar y de servir a Dios. O sea, que Elimelech, aunque Pablo escribió eso posterior y Santiago a él conocía la palabra. Él conocía lo que Dios podía hacer. Aleluya.
Porque como dijo el profeta Amós, ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Así que Elimelech perdió la fe por estar mirando lo que se ve. Dejó de confiar en lo que no se ve, que solo se ve cuando tenemos fe al Todopoderoso, al que todo lo ve, al invisible, el anciano. Aleluya. Elimelech no hizo lo correcto, que era buscar la dirección de Dios, buscar su presencia, humillarse delante de Dios. En lugar de eso, ¿qué hizo? Endureció su corazón, tomando su propia decisión. Tal vez su esposa trató de frenarlo o lo llevó más a salir de ese lugar con sus hijos. Pero él no quiso escuchar. Eso la Biblia no lo dice. Pero la decisión que tomó él como cabeza de familia lo hizo ver como un impío, un cobarde que salió huyendo de la tierra prometida. Nuevamente al desierto, a la casa del pecado, donde se adoraban dioses paganos, a la casa del incestuoso de Moab, al mundo. Aleluya. Bendito es el Señor. Él sale en busca de una salvación material que fue pasajera. El resultado, pagó con el precio de perder su salvación espiritual, porque allí murió él con sus 2 hijos. A veces nosotros abusamos de la misericordia de Dios y decimos, hoy me voy a descarriar un poquito, me voy a ir de fiesta con mis amigos, voy a hacer de todo, seguro que no va a pasar nada. Además, cuando yo venga, yo voy a orar y le voy a pedir a Dios, voy a buscar a Dios. El Señor me entiende. El Señor sabe cómo yo soy. El Señor es misericordioso. Él me va a perdonar. ¿Qué me puede salir mal? Ay, santo. Y yo te pregunto, ¿y qué pasa si en ese momento que usted se ha ido al mundo a descarriarse, usted sufre un accidente? Te pregunto, ¿a dónde va a ir tu alma en ese momento si pierde la vida instantáneamente? Mira, la frecuencia total de los accidentes con fatalidad o sin fatalidad es muy alta, con millones de lesiones y muertes reportadas anualmente. Atención, hermano, piensa primero las consecuencias. Aleluya, bendito es el Señor. Porque cuando tomamos decisiones para nuestro beneficio, para el beneficio del hombre, para el placer y darle gusto a nuestra carne, pensando solamente en que son tiempos difíciles, mirando con vista natural, tal como lo hizo Elimelech, esas decisiones nos dan soluciones, pero que son temporales, que con el tiempo o al momento nos traen consecuencias muy duras y drásticas que nos llevan ¿a qué? A la muerte. Y a la muerte sin Cristo en el peor de los casos. Bendito sea el Señor. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Aleluya. Tomar una decisión desacertada, elegir algo que aparentemente resulta ser fácil y seguro, como ir a una fiesta, buscar dinero sin trabajar. No estoy diciendo que ir a una fiesta sea malo. Lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo que hace usted en esa fiesta? Buscar dinero fácil sin trabajar. Todo eso puede
llevarte a una muerte espiritual. Y en el peor de los casos, una muerte física. Que tal vez no te dé tiempo ni siquiera a repetir: Señor, perdóname. Cuidado, mis amados hermanos. La salvación es personal. Yo no puedo afirmar hoy si Elimelech dejó de buscar a Dios, ni tampoco diría que él fue y adoró a otros dioses paganos, porque la Biblia no lo dice. Pero sí te puedo decir que el mundo es como una prisión, que el reo entra por un año y a veces se pasa 25 años. Porque se puede complicar fácilmente de la noche a la mañana y tener tantos problemas que no sabe si va a llegar a salir vivo de ahí. Cuando tú dejas que el mundo entre dentro de ti, Él comienza a traer a tu vida los miles de situaciones que hay, los miles de problemas y complicaciones que habitan en el mundo. Y una vez dentro de ti, usted se vuelve un adicto. Usted se vuelve un esclavo o esclava. Y no sabe cómo salir de ahí. Porque nunca podrá salir solo de ese mundo. Aleluya. Vas a tener que necesitar la ayuda de Dios. Vas a tener que necesitar la ayuda de tus hermanos. Bendito es el Señor. Dios nos dice a través de esta historia de Elimelech que nos quedemos quietos donde Él nos pone. Donde quieras que nos movamos tratando de huir del problema, el problema que tenemos también nos seguirá a donde quiera que vayamos. Y el mismo se va a multiplicar, va a empeorar. Aleluya. Hermano, no huya de tus pruebas, porque Dios nos da pruebas que no seamos capaces de soportar. A las mejores batallas se llaman a los mejores soldados. No huya, porque te puedo decir y atestiguar por experiencia que ahí donde te despreciaron, te vieron fracasar, sufrir, caer y se burlaron de ti, en ese mismo lugar, bendito sea el Señor, Dios te exhibirá y te dará la victoria, tal como Dios se la dio a su pueblo delante del faraón, y como mismo se la dio Elías en la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Dios mandó a Elías donde jamás Jezabel lo iba a encontrar. Dios lo envió a la misma ciudad donde se crió Jezabel. Y allí no le faltó ni la harina ni el pan a la viuda. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Bendito es el Señor. Tenemos un Dios todopoderoso. Hermano, esos que se burlan de ti no tienen visión, ni unción, ni propósito. Muy tarde se darán cuenta que todo lo que te sucedió era parte de tu proceso, de tu crecimiento, y que todo era un propósito de Dios. Resiste, mis amados hermanos, resiste porque Dios es fiel. Ahora la pregunta del millón: ¿por qué Noemí, la esposa de Elimelech, no murió y su esposo y sus hijos sí? ¿Acaso Dios quiso darle una lección como le dio a Faraón por haber inducido a Elimelech a salir de Belén? Porque saco esa conclusión porque ella misma dice: la mano de Jehová ha salido en contra de mí. Ella reconoce que también es culpable de lo sucedido. Más adelante dice, cuando llega a su ciudad natal: no me llamen Noemí, porque su nombre significaba placentero, dulzura, sino llámenme Mara, amarga, porque me fui llena
y ahora regreso con las manos vacías. El Todopoderoso me ha afligido. Ella al decir esa palabra, tal vez sin darse cuenta, con su ejemplo, comenzó a predicarle al pueblo de qué le pasa a todo aquel que sale de la presencia del Señor, que sale del lugar donde Dios nos asignó. Aleluya. Cuando salimos de la presencia de Dios, de la casa del pan, esto no puede llevar a la muerte. Pero ¿saben lo que más me gusta de Noemí? Que ella reconoce su fallo. Y en vez de quejarse de su mala fortuna, ella humildemente regresó hacia la casa del pan. Ella salió de Moab, de donde no debió ir nunca. Y se fue. Salió como el hijo prójimo. Volvió a la casa de su padre, donde el padre la recibió. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya, gloria a Dios. Dios no está hablando a través de Noemí. Que nos volvamos a Él. Porque como Él dijo el salmista, no hay un rincón de la tierra donde nos podamos ocultar de Él. La solución no es salir corriendo, ni abandonar la prueba por la cual estemos pasando. Miremos el ejemplo que nos dio Jesús. Si Él era el unigénito Hijo de Dios, que se hizo carne y pasó también prueba, fue tentado igual que nosotros. Jesús le pidió al Padre que le pasara esa copa, pero que se cumpliera su voluntad. ¿Y qué hizo el Padre? El Padre hizo la voluntad de Él, no lo que le pedía el Hijo. Entonces, mis amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué en el primer dolorcito de uña que usted tiene, sale corriendo al médico? Sin decirles, el Dios que yo le sirvo es un Dios sanador, bendito sea el Señor. ¿Por qué en la primera prueba que viene a tu vida, a nuestras vidas, se nos olvida la fe? Se nos olvida lo que ha hecho Dios. Y salimos huyendo como rata cuando le tiran agua hirviendo. Aleluya. Igual como lo hizo Elimelech y su familia. Ojo, Jesús fue tentado y su propio Padre lo entregó, lo sacrificó. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar? ¿Creen que nosotros somos mejores que el mismo Dios? Que se bajó de su trono y entregó su vida para liberar, para que hoy fuéramos libres usted y yo. Entonces, si usted quiere decir que es hijo de Dios sin prueba, arrepiéntase, pecador. La solución está en aferrarnos fuertemente a Dios y ser humildes. Y sobre todo, esperar en Él. En todo momento, como lo hizo Job. Job dijo en su momento de prueba, en su momento más difícil de la vida: mi Redentor vive. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Dios es nuestro proveedor y creador. Aunque pasemos por momentos donde nos humillen, acerquémonos más a Dios, porque Él es santo, eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente, soberano, ilimitado. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, aún lo más profundo que guardamos en nuestro corazón. Noemí sabía que le había fallado a Dios. Ella reconoció su culpa. Ella sabía que si se arrepentía de corazón y volvía al Señor, Él podía tener misericordia de ella. Y salió Noemí de Moab, despidió a sus dos nueras, porque sus hijos se habían casado con moabitas.
y le dijo, vayan a la casa de su familia. Pero había una que no se volvió. Ruth, movida por la misericordia, decidió bajo ninguna circunstancia dejar sola a su amada suegra, ya anciana, porque ella sabía que al dejarlo sola, Noemí estaba condenada ¿a qué? A mendigar para poder subsistir, ya que su edad no iba a poder mantenerse. Ella partió con su suegra Belén y recorrió esa distancia tan larga de 200 kilómetros a pie. Ruth dejó atrás a su madre, a su padre, a su tierra. Ella no tenía por qué haber seguido a su suegra. Ella demostró que era una mujer leal y misericordiosa, dándonos a nosotras las mujeres el ejemplo de lo que es ser una verdadera cristiana. Ella podía haberse ido a su tierra, adorar a sus dioses paganos, volver con sus familias, pero ella tomó una determinación. Ella dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Tal vez Ruth alguna vez escuchó a su esposo, Malón, o a su suegra hablar de quién era el Dios de Israel. Algo ella escuchó. Ella tenía un corazón distinto al de su gente. Ella tuvo fe. Ella pensó que el Dios de Israel podía tener misericordia de ella y su suegra y podían prosperar en esa tierra. Pues esa buena acción Dios la gratificó. Porque Dios desató una bendición tan grande sobre esas mujeres que hoy el libro, uno de los libros de la Biblia, tiene el nombre de Ruth, una moabita, pero que entregó su corazón a Dios. Dios no desecha a nadie, aleluya, bendito es el Señor. Y no solo eso, Ruth se convirtió en la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo, en la tatarabuela de David y de la descendencia. De ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Dios redimió a Ruth, una moabita, enemiga de Dios. Porque tal como dijo el salmista en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecia tú, oh Dios. Lo que hizo Ruth, se sacrificó a sí misma, dejándolo todo para ayudar a su anciana suegra. Y decidió reconocer que su Dios iba a ser el Todopoderoso de Israel. Dios es bueno, Dios es fiel. Esa bendición tan grande que Dios depositó sobre Noemí, esa bendición tan grande que ellas recibieron, no solo es para Noemí y Ruth, es también para ti y para mí. A los que le servimos a Dios único, al Dios verdadero, todopoderoso y misericordioso. Hoy Dios nos está llamando a que nos volvamos a nuestro diseño original, al que fuimos creados, que nos volvemos a Él, que lo adoremos solo y nada más que a Él. Porque Él quiere tener una relación contigo y conmigo, como la tuvo en el principio con Adán. Hoy Dios nos dice que nos apartemos de todo mal, porque la paga del pecado es la muerte. Dios nos dice que Él es santo y sin santidad nadie lo podrá ver. Hoy Dios nos dice, no salga de la casa del pan, no salga de Belén, no salga de mi presencia, no aparte tu mirada de mí. Dile no al pecado
y alaba a Dios. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, voy a orar por ti. Levante y cierre sus ojos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti en paz. Amén. Mis amados hermanos, recuerden que Cristo viene pronto. No se lo pierdan. Bendiciones. Shalom, shalom.